Hola de nuevo, amigos. Bienvenidos al 25º día. Como veréis, este día va a ser un poquito más largo que los anteriores, porque como ya os dije en el vídeo anterior, he hecho una lectura literal de aquellas palabras de Vera y Birsa y aquellos acompañantes que están con él en el castillo templario de Aracena, después de haber hecho el sacrificio ritual de Godo. Así que este día es simplemente eso, tan solo voy a ir añadiendo los nombres de quién habla, porque eso como que no queda muy bien especificado en el libro. Así que bueno, vamos a ver lo que es el glosario para pasar luego a la lectura. Más bien que resumen es como una lectura. Hasta ahora, amigos. Los golem y los rabinos que están reunidos en la cueva de Odiel tras haber terminado, según ellos, con la casa de Tarsis. Los golem son el abad de Claraval y el maestre del temple. Los rabinos se llaman Nusi y Benjamín. ¿Quién es Vera? Vera es Bafoel para los golem y los templarios lo llaman Baphomet. Vera y Birsa fueron los reyes de Sodoma y Gomorra. El Mar Muerto es el resultado del holocausto de Sodoma y Gomorra, que fueron ofrecidos en sacrificio por Vera y Birsa a Jehová. Chambalán es una de las mansiones de Jehová, un serafín nefilim. Son ministros de Jehová, quien es Melquisedec, supremo sacerdote de la fraternidad blanca. Chequinah tiene varios significados según sea el judaísmo, el cristianismo u otras corrientes filosóficas. Puede ser la morada, la presencia, la radiancia o el aspecto femenino de Dios. En este contexto viene a ser la presencia de Dios. Por último, esto no va a salir, pero es importante saberlo para poder entender esto que sí sale. Mira. Teníamos las tribus de Israel, estaban divididas entre las de Jeroboam y las de Roboam. Las de Jeroboam son las 10 tribus perdidas y de las de Roboam están o derivan las de Judá y Benjamín. De la de Judá procede David y de David procede Josías, es de la familia de David, de la tribu de Judá, que viene de la tribu de Roboam, que son dos de las tribus de Israel. Hay otra palabra que sale, que es Cohens. Estos son sacerdotes hebreos, pero de un estatus especial. 26º día, Vera y Birsa con los golem y los 2 rabinos en la cueva de Odiel. Vera y Birsa estaban en la cueva de Odiel, jactándose de haber cumplido con éxito el exterminio de la casa de Tarsis. Frente a ellos estaban los 2 golem y los 2 rabinos. Los golem son el abad de Claraval y el maestre del temple, y los rabinos se llamaban Nusi y Benjamín. El lago rebosaba de betún y burbujeaba desprendiendo nauseabundos olores. Va a empezar a hablar Vera. Vamos a decir quién es Vera. Vera es Bafoel para los golem, Baphomet para los templarios. Es
la perfecta idealización del perfecto andrógino. ¿Qué significa andrógino? Andro, del griego andros, hombre. Gino, del griego gine, mujer. Es decir, hombre y mujer a la vez. Comienzan a hablar entre ellos y lo que voy a decir lo transcribo literalmente. O sea, este día va a ser un poquito más largo, por eso. Vera, sin soltar el dorché, dijo en perfecto latín: al fin se ha extinguido el linaje maldito de Tarsis. Ello alegrará al supremo sacerdote. Birsa, habéis contemplado un gran prodigio, el poder de Yahvé Sebaot. El abad de Claraval se atrevió a preguntar: ¿es esa la muerte del cuerpo? Vera respondió: el asfalto, el betún, la muerte y la peste son la misma cosa. Somos nos. Birsa interrogó al rabino Nusi: ¿reconocéis esa sustancia? El rabino Nusi respondió: sí, es betún de Judea, el mismo que contamina el lago Asfaltitis, al que nosotros denominamos mar muerto. Bien, hacemos aquí un paréntesis en esta conversación. Los golem y los rabinos sabían que Vera y Birsa habían sido los últimos reyes de Sodoma y Gomorra, y sabían cómo habían conseguido tan alta celebridad en la fraternidad blanca. Lo explicamos. Mucho antes de que Israel existiese, Vera y Birsa ofrecieron sus respectivos pueblos a Sodoma y Gomorra en holocausto para la gloria de Satanás. Aquellos pueblos quedaron calcinados por el fuego del cielo y luego Vera y Birsa partieron hacia Chanchanbalá, una de las mansiones de Jehová Satanás y sus ministros, que son los serafín nefilim. Y una vez en Chambalá, el supremo sacerdote de la fraternidad blanca, que era Melquisedec, recibió a Vera y Birsa y les consagró en el más alto grado de su orden, como reconocimiento de aquel sacrificio, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra es el mar muerto, el betún de Judea, evidente residuo de la aniquilación de aquellos pueblos. Continuamos con la conversación. Vera pregunta ahora al rabino Benjamín: ¿cuál es la maldición de Jehová para quien no cumple la ley? El rabino Benjamín responde sintetizando a Isaías: soltaré contra vosotros bestias salvajes, os castigaré 7 veces por vuestros pecados, traeré sobre vosotros la espada, os refugiaréis en vuestras ciudades, pero yo enviaré la peste en medio de vosotros y os retiraré el sustento del pan. Habla Birsa: así está escrito, ese será el castigo para vuestra debilidad, pero también puede ser vuestra fuerza. Debéis reflexionar sobre ello como hicimos Vera y yo hace milenios, cuando la ley no estaba escrita en la forma que la habéis expresado. Entonces fuimos capaces de comprender el secreto del supremo holocausto y de llevarlo a cabo en Sodoma y Gomorra. Bien, recordad, está hablando Birsa. Por eso, y por voluntad de Jehová Dios, ahora nosotros somos la peste. Debéis reflexionar sobre la maldición con serenidad, os aconsejamos, porque solamente quienes tengan la calma para contemplar el principio y el fin del tiempo podrán comprender el secreto del supremo holocausto del fuego, el final de la humanidad. Mas el premio de ese reconocimiento significa la inmortalidad del alma,
el alto sacerdocio y los poderes que nos habéis visto aplicar. Reflexionad sobre ellos, sacerdotes. Nosotros 6 somos la manifestación de Jehová y no debemos faltar a la ley, pero podemos inducir a los gentiles a que lo hagan, para que la maldición los alcance, para que la peste se instale entre ellos. Entonces será posible el supremo holocausto del fuego. El abad de Claraval rugió sin poderse contener. ¿En qué consiste? Habla Vera, señalando con el dorché el lago de Betún. Allí está la respuesta, pero solo lo comprenderá quien entienda que la nuestra es una guerra entre la piedra y la lejía. La piedra, puesta al principio del tiempo, es el enemigo, y la humanidad, puesta al final del tiempo, es la lejía. El supremo holocausto, la purificación por el fuego caliente que exige el sacerdocio de Melquisedec. Bien, ninguno de los 4 comprendió que Vera acababa de revelarles el secreto del supremo holocausto. Les parecía muy misterioso aquello de la guerra entre la piedra y la lejía. Entonces, el rabino Nussi se atrevió a preguntar: ¿os referís a la muerte del juicio final, la muerte ardiente de los condenados? Responde Vera: no. Está escrito que la carne no morirá realmente aunque el cuerpo se desintegre en la tumba, pues todos los hombres resucitarán de acuerdo a sus pecados. Ello será posible porque el hombre existe en muchos mundos a la vez, en mundos que han sido y mundos que no han sido. En algunos de tales mundos aún está vivo y en otros puede que haya perecido. Pero de esos mundos será extraído el cuerpo, que vivirá nuevamente, quizá por 1000 años, quizá por mucho más. Unos serán condenados, sí, y morirán definitivamente, pero otros vivirán de nuevo sobre la tierra. No es a esa muerte a la que nos referimos. En realidad hablamos de algo muy posterior y concluyente, de la extinción de la conciencia humana. El final de la humanidad llegará cuando el fuego caliente abrase todos los mundos donde habita el hombre y el alma del hombre, y solo quede la lejía por testigo. En ese momento, nosotros, la manifestación de Jehová Satanás, habremos alcanzado la perfección del alma, la divina finalidad proyectada desde el principio, pero no así los gentiles, que ya no tendrán razón para existir en los mundos, pues el objetivo de su creación fue favorecer nuestra perfección. Será la voluntad del Altísimo que sus cenizas cubran la tierra, para que el agua salada del cielo les convierta en ríos de lejía. Oíd bien, sacerdotes del Altísimo, cuanto antes se calcine a la humanidad, antes se alcanzará la perfección para vosotros. Convertid al hombre en lejía y consumaréis el supremo holocausto que espera el Creador al final del tiempo. Los 4 sacerdotes quedaron enmudecidos y Vera continuó hablando. Es la fe en la perfección final que alcanzarán los creyentes en Jehová Satanás mediante el sacerdocio de su culto, la que obrará los milagros más grandes. Si sois capaces de ver el final, habréis adelantado el final. La perfección está en vosotros y el momento del supremo holocausto habrá llegado. Recordemos que está hablando Vera y continuará hablando Vera. Vuestra fe inquebrantable en la perfección final y la comprensión del final traerá al presente el fuego caliente del final,
que calcinará al hombre imperfecto, y sobre sus cenizas lloverá luego el agua y la sal del Creador, y el signo abominable que está en la piedra de fuego será lavado con lejía. Así ocurrió en Sodoma y Gomorra y en otras 10 ciudades del valle de Sidim, cuando Birsa y yo alcanzamos la perfección final y establecimos la diferencia con la imperfección de sus pueblos, logrando que exhibieran públicamente su propia degradación. Entonces descendió la Sequinah de Dios y los ángeles de Dios, y cayó el fuego del cielo que redujo a cenizas a aquellos pueblos insensatos, y cayó después el agua y la sal de Dios, y surgió el lago Asfaltitis, el mar de Betún de Judea, el mar muerto. En verdad, el mar de la lejía. Aquel fue, sacerdotes, nuestro holocausto a Jehová Dios. Pero aquel mar de lejía no alcanzó para lavar el signo de la piedra. Esa misión le está reservada al pueblo elegido de Jehová Satanás, a la raza sagrada de él. Cuando ellos sean entronizados sobre todos los pueblos gentiles de la tierra, cuando la humanidad entera esté sujeta a su gobierno mundial, entonces habrá llegado el momento del supremo holocausto. Por eso, debéis trabajar sin descanso con la fe puesta en la perfección final y el esfuerzo aplicado a conseguir la sinarquía universal del pueblo elegido. Solo el supremo holocausto de toda la humanidad por los sacerdotes del pueblo elegido producirá la lejía que lavará el signo abominable en la piedra de fuego. Todos nuestros partidarios, los grandes sacerdotes, conocen este secreto y han consagrado a sus pueblos con la señal de la ceniza. Hasta los sacerdotes brahmanes han ungido a los arios con la señal de la ceniza, procurando cubrir el signo abominable y aguardando que la gracia del cielo les conceda el agua que forme la lejía y lave la piedra de fuego. Por eso, la ceniza ha sido siempre señal de dolor y aflicción, signo del arrepentimiento y de la penitencia. El hombre ungido con ceniza es quien pide misericordia divina, quien se arrodilla ante el Creador y solicita perdón de sus pecados, especialmente el más grande pecado, el ser yo, frente a él uno, que es todo. Pecado que solo puede ser lavado con lejía. Los miembros del pueblo elegido untan sus cabezas con ceniza en señal de penitencia, pero los sacerdotes del Cordero agregan agua bendita a la ceniza para crear la lejía del perdón de Jehová. Nada más salvará al hombre del holocausto del fuego y la ceniza y la lejía del juicio final. Jehová advirtió hace milenios contra los falsos sacerdotes que emplean la ceniza del incienso para otorgar un falso perdón. Solo la ceniza humana constituye la lejía que lava la señal abominable, y Jehová prometió convertir en ceniza a los falsos sacerdotes que no respeten el necesario holocausto de fuego. Repetid, Cohens de Israel, las palabras de Jehová. Y así habló Vera. Ahora, el rabino Benjamín repitió en el acto, citando 1 Reyes 13:1. Un profeta llegó de Judá a Betel por mandato de Jehová, cuando Jeroboam estaba de pie junto al altar para quemar el incienso, y empezó a gritar contra el altar por mandato de Jehová, diciendo: altar, altar, así habla Jehová. Nacerá en la casa de David un hijo que se llamará Josías. Este sacrificará sobre ti a los falsos sacerdotes de los lugares altos,
a los que queman incienso sobre ti. Sobre ti altar quemará huesos humanos y los huesos de los falsos sacerdotes. Y dio aquel mismo día una señal diciendo: esta es la señal de que es Jehová quien habla. El altar se romperá y se derramará la ceniza que hay en él. Hasta aquí esta cita. Vuelve a hablar Vera, quien añadió: así está escrito. Solo de ceniza humana se compone la lejía que reclama la justicia de Jehová, y esa es la ceniza de la verdadera penitencia, la que emplea Job cuando confiesa sus culpas ante Jehová. Benjamín aclaró, citando a Job 42. Vamos a leer esta cita. Respondió entonces Job a Jehová: reconozco que todo lo puedes y que nada te resulta irrealizable. Soy yo el que oscurece tus planes con razones vacías de sentido. Sí, he hablado de lo que no entendía, de maravillas que me superan e ignoro. Escúchame, permíteme que hable. Yo preguntaré y tú me enseñarás. Tan solo de oídas te conocía yo, pero mis ojos ahora te ven. Por eso me reconozco culpable, me arrepiento en el polvo y la ceniza. Habla Vera a continuación. La vaca roja es el símbolo de la humanidad, consagrada a Jehová para el sacrificio ritual de la ceniza y la lejía, para la elaboración del agua lustral. Jehová habló a Moisés y al supremo sacerdote a Aarón y les impuso el deber de sacrificar la vaca roja de la humanidad para purificar al pueblo elegido, deber que sería ley perpetua de Israel. Recordadlo, Cohen. Bien, hasta aquí, Vera. Habla Benjamín. Recordando sin error. Números 19:9. Dice la cita. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: el que haya quemado la vaca roja lavará sus vestidos, bañará su cuerpo con agua y será impuro hasta la tarde. Un israelita puro recogerá las cenizas de la vaca roja y las depositará fuera del campamento en un lugar puro, y estarán a disposición de los hijos de Israel para preparar el agua lustral. Es un sacrificio por el pecado. El que recogió las cenizas de la vaca roja lavará sus vestidos y permanecerá impuro hasta la tarde. Será una ley perpetua para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Hasta aquí habló Benjamín. Habla Vera. Y con agua lustral, lejía sagrada surgida de la ceniza de la vaca roja de la humanidad, Jehová instituyó el ritual de la purificación del pueblo elegido. Reproducí el ritual, Cohen. Benjamín declamó sin dudar, citando Números 19:11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: para el israelita impuro se tomará ceniza de la víctima quemada en el sacrificio por el pecado, y se verterá sobre ella agua viva dentro de una vasija. Un israelita puro tomará un hisopo, lo sumergirá en el agua lustral y rociará el santuario de Jehová y todos los muebles y personas que en él hubiere. Hasta aquí la cita. Habla Vera, que pregunta a Benjamín: ¿y cómo se purifica luego Tamar, a quien ha violado a su hermano Amnón? Benjamín se apresuró a explicar, citando a 2 Samuel 13:19. Tamar se echó ceniza sobre su cabeza. Habla Vera. Solo la lejía lavará el signo abominable.
Para el pecado no hay perdón ni redención posible dentro de la lejía. No bastan el arrepentimiento y la penitencia o la mortificación del traje de cilicio, tal como hizo el pueblo elegido al ser atacado por el asirio Holofernes, cuya cabeza fue cortada por la divina Judith. Habla ahora Benjamín, refiriendo la cita de Judith 4:9. Todos los israelitas invocaron con fervor a Jehová y se humillaron muy rendidamente ante él. Y todos los hombres de Israel, y las mujeres y niños, los que habitaban en Jerusalén, se postraron ante el santuario. Cubrieron de ceniza sus cabezas y se presentaron con cilicios ante el Señor. Incluso el altar lo cubrieron de cenizas y clamaron todos a una con fervor a Jehová. Hasta aquí la cita de Benjamín, que cita a Judith 4:9. Habla Vera. Ahora comprenderéis el significado de esta ley antigua. Los sabios de Sión, dijo Jeremías, han cubierto sus cabezas de ceniza como signo de penitencia. Y luego el profeta con palabras de Jehová habla a su esposa, Israel Seninag, y le advierte que no será fácil quitarse la mancha de la infidelidad. Habla ahora el rabino Benjamín, que recitó muy presto la metáfora de Jeremías. Jeremías 2:20. La palabra de Jehová me fue dirigida en estos términos: ve y grita a los oídos de Jerusalén lo siguiente. Desde antiguo quebraste tu yugo, tus coyungas has roto, diciendo: no quiero servir, cuando sobre toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso te echabas como prostituta. Yo te había plantado como cepa escogida, toda ella de semilla genuina. ¿Cómo pues para mí te has cambiado en sarmientos silvestres de viña bastarda? Aunque te laves con nitro y te eches cantidad de lejía, tu culpa sigue sucia ante mí. Oráculo de Jehová Sebaot. Hasta aquí habló Benjamín, esta cita de Jeremías. Continúa Vera. El Cordero también ordenó al pueblo elegido arrepentirse en la ceniza y en el cilicio, pero los gentiles tomaron la prevención al pie de la letra y han supuesto que es sumamente sensato quitarse la sal abominable, mas para su impureza no habrá otra purificación que convertir a esos pueblos en lejía, como hicimos nosotros para lavar la mancha de Sodoma y Gomorra. Eso también lo predijo el Cordero. Repetid, sacerdotes del Cordero. Y a continuación Vera cita el pasaje de Mateo 11:21. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los mismos milagros que en vosotras. Ya hace tiempo que cubiertas de cilicio y ceniza se habrían convertido. Por eso os digo, el día del juicio final habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Hasta aquí la cita de Mateo y continúa hablando Vera. Ahora dice: pero una vez sacrificado el Cordero, sus mismos discípulos se arrepienten en el agua lustral. Habla ahora el abad de Claraval, quien afirmó: sí, durante la Cuaresma, antes de la resurrección, los penitentes reciben la ceniza y el agua bendita y se arrepienten de sus pecados, se confiesan y esperan la salvación en el juicio final. Pero ellos no entienden que el signo abominable no puede ser lavado de ese modo, a pesar que el sacerdote les dice: acuérdate de que eres polvo
y en polvo te vas a convertir. Aquí ya cayó Vera y comienza a hablar Birsa. Birsa, el triunfo de lo creado sobre lo increado, del ser sobre la nada, de la luz sobre las tinieblas del alma, está cerca. Pronto la sinarquía será una realidad y la humanidad quedará de rodillas ante el poder del pueblo elegido. Habrá llegado entonces el tiempo de ablandar al hombre para obligarlo a exhibir su imperfección y su bestialidad, aquella maldad primordial que atesora en el fondo de su alma. Será el tiempo de reemplazar a la serpiente del paraíso por el dragón de Sodoma. Recordad, sacerdotes, que la tentación de la serpiente hunde al hombre en el pecado, pero deja intacta su función viril, y que el hombre viril siempre puede elevarse de la miseria moral mediante la guerra y el heroísmo y caer en poder de los enemigos de la creación. El hombre viril, el guerrero, el héroe, retrasará la concreción del holocausto final, y no bastarán para impedirlo la masificación e igualación de la humanidad a la que someterá la sinarquía del pueblo elegido y los vicios y perversiones que en ella prosperarán por causa de la tentación de la serpiente. Si el hombre conserva su virilidad y logra convertirse en guerrero y en héroe, si dispone de voluntad para rebelarse a los planes de la fraternidad blanca, que es la jerarquía de Jehová, Elohim. La tentación de la serpiente del paraíso nada puede contra esa luciférica determinación del ser y existir más allá de los seres creados por él, Dios uno. Solo el dragón de Sodoma tiene el poder de quitar al hombre su virilidad, y solo nosotros, la peste, sabemos convocarlo. Responded, Coens, ¿cuál es el emblema de Israel? Fue ahora Benjamín el que se apresuró a responder a esta inesperada pregunta. Dijo: escrito está por los profetas que el emblema de Israel es la paloma. Y a continuación Benjamín hace una cita: Oseas 7 y 11 y también Jeremías 48. Dice: en pos de Jehová marcharán los hijos de Israel. Él rugirá como un león y ellos vendrán como una paloma. Pues Jehová había ordenado por boca de Jeremías: Israel, sed como la paloma que anida en el borde del abismo. Hasta aquí Benjamín habló. Bueno, aquí termina de hablar Benjamín. Continúa hablando Birsa, que estaba satisfecho con la respuesta de Benjamín. Dice Birsa: no olvidéis jamás, sacerdotes, que el emblema de Israel es la paloma, porque ese símbolo señalará el final de los tiempos. Dije antes que el momento del triunfo está cerca, que la sinarquía del pueblo elegido será instaurada. Entonces el emblema de Israel será impuesto a los hombres y habrá llegado la oportunidad de nuestra intervención. Así se hará, pues así lo ha decidido la fraternidad blanca y lo ha aprobado Melquisedec, el supremo sacerdote. En todo el mundo, miles y miles de sacerdotes y partidarios de la causa de Israel se embanderarán con su emblema. Solo los hombres viriles se resistirán y buscarán escapar a la masificación social por medio de la rebelión y la guerra. Tratarán de fundar un nuevo orden moral basado en la aristocracia de la sangre, pero serán ahogados en su propia sangre. Y nosotros
responderemos al clamor de los que llevan por señal el emblema de Israel. Y soltaremos entre los hombres al dragón de Sodoma, y el hombre perderá su virilidad y se ablandará, se tornará como mujer. Aun cuando pueda procrear, su voluntad de luchar será debilitada por un afeminamiento creciente que se extenderá a toda la humanidad. Perplejos, muchos confundirán la moral sodomita con un producto de la alta civilización, pero en verdad sucederá que el corazón dominará la mente y enervará a la voluntad. Al final, todos acabarán aceptando el modo de vida sinárquico y el hombre sustituirá al águila por la paloma, a la guerra por la paz, al riesgo heroico por la comodidad pasiva. Pero esa paz de la paloma que disfrutarán con la sinarquía del pueblo elegido será el camino más corto hacia el holocausto final, en el que serán sacrificados a Jehová Satanás, hacia el océano de lejía, en el que serán convertidos para lavar la señal abominable en la piedra de fuego. Termina diciendo: esta es la peste que la maldición del Altísimo compromete para los que quedan fuera de la ley. Hasta aquí habló Birsa y ahora continúa hablando Vera. Vera: sí, sacerdotes, que sobrevenga la sinarquía del pueblo elegido, que la humanidad se embandere con el emblema de la paloma, y nosotros regresaremos a traer la peste de la muerte final, el fuego caliente y el agua y la sal del cielo, pero seremos precedidos por el dragón de Sodoma, el heraldo que anunciará nuestra llegada. Vosotros habéis visto los extremos del proceso en esta cueva: la sangre degradada con agua, el agua transformada en sangre, y tras el lago de sangre la peste de la muerte final, el betún de Judea, la lejía negra. ¿Cuál fue la primer plaga que Jehová envió a Egipto para imponer la causa de Israel? Benjamín afirmó: el agua se transformó en sangre. Vera pregunta: ¿y cuál fue la última plaga con la que se aseguró el triunfo del pueblo elegido? Habla el abad de Claraval, o responde: la peste ofrendó la vida de los gentiles a Jehová como holocausto por la próxima gloria de Israel. Solo los que estaban manchados con la sangre del cordero no fueron tocados por la peste. Habla Vera: y ahora responded vosotros, sacerdotes del cordero, ¿cuál será la plaga que traerá el tercer jinete al final de los tiempos? El abad de Claraval respondió al instante: el agua se transformará en sangre. Vera pregunta: ¿y cuál la plaga del cuarto jinete? Responde el abad de Claraval: la peste en medio de los gentiles. El fuego caliente los abrasará, y la peste ofrendará sus vidas como holocausto a Jehová por la gloria del nuevo Israel y el advenimiento de la nueva Jerusalén. Solo quienes tengan la sangre del cordero y ostenten el símbolo de la paloma no serán tocados por la peste. Pregunta Vera: ¿y qué vendrá después de la peste? ¿Cuál será la última plaga? Habla el abad de Claraval: la destrucción completa y total de la humanidad en un mar de azufre y fuego. Solo el nuevo Israel y la Jerusalén celeste sobrevivirán al supremo holocausto final. Vera aclaró el significado que se debía atribuir a aquellas respuestas extraídas del Apocalipsis de San Juan.
dice Vera, reflexionad, sacerdotes, sobre esas profecías y lo que nos habéis visto hacer en esta cueva. De allí surgió el secreto del supremo holocausto, el agua, la sangre, el fuego caliente, la muerte, la lejía, la peste. Nosotros, he aquí el misterio de cómo la maldición de Jehová Dios, que es nuestra debilidad, puede ser nuestra fuerza. Así es y así será. Si no habéis comprendido, haréis vuestras las palabras con que Jeremías condena a quienes se apartan de la ley. Ellas representan nuestra fuerza sobre los gentiles. Habla ahora el rabino Benjamín, cuyo rostro resplandecía al repetir las 4 formas de la maldición de Jehová, pues ahora encontraba llenas de nuevo sentido las palabras del profeta y cita a Jeremías 15. Dijo Jehová: a quienes queden fuera de la ley les tocará el cautiverio, el hambre, la espada, la peste. Continúa Vera, imperturbable. ¿Y sabéis entonces cuál es en verdad nuestra debilidad? Misterio que los gentiles jamás deben comprender. Benjamín agregó las siguientes palabras de Jeremías 15. Advirtió Jehová al pueblo de Israel sobre 4 clases de males, frente a los cuales serían débiles. Cuidaos de la espada, porque ella os puede matar. Cuidaos de los perros, porque ellos os pueden despedazar. Cuidaos de las aves del cielo, porque ellas os pueden devorar. Cuidaos de las fieras, porque ellas os aniquilarán. Vera aprobó, así está escrito. Birsa completó, y contra esa debilidad poseemos 4 remedios que los gentiles jamás deben conocer. Contra la espada, la paz del oro. Contra los perros, la ilusión de la rabia. Contra las aves, la ilusión de la tierra. Contra las fieras, la ilusión del cielo. Y bien, aquello era más que misterioso y los sacerdotes quedaron momentáneamente sumidos en profundas reflexiones. Ahora, el gran maestre del temple, que hasta entonces había permanecido callado, dijo: «Oh, Tzadikim, vuestras explicaciones constituyen la luz más brillante para nuestro entendimiento, y mucho estamos agradecidos por el privilegio de oírlas. No quisiera abusar del favor que nos habéis dispensado, solicitando aclaraciones que quizá no debéis dar. Pero no puedo dejar de manifestar que nuestro corazón se vería colmado de alegría si nos pudieseis hablar algo más acerca de la piedra de fuego». Birsa le responde: «Decís bien, sacerdote, la piedra de fuego encierra un misterio muy grande. Os hablaremos de él, pero seremos breves, pues ya es hora de regresar a Oriente». Era evidente que Birsa hablaba en clave alegórica, puesto que los inmortales no partirían hasta el día siguiente. Continúa Birsa hablando: «Pero antes de irnos, os hablaremos también de vuestra próxima misión. Ahora que la simiente maldita de Tarsis ha muerto, y será provechoso hacerlo en el marco de este misterio». Y pregunta: «¿Habéis traído el libro que os solicitamos?». El abad de Claraval respondió: «Tal como lo pedisteis. El libro ha sido trasladado hasta aquí. Se encuentra en la biblioteca del castillo, bajo custodia permanente de 3 caballeros, quienes matarán a cualquiera que intente acercarse a él.
también trajimos de Claraval un maestro escultor clarividente que aguarda en su celda nuestra llamada. Vera ordenó mientras ocultaba el temible Dorché bajo su túnica: subamos entonces a la biblioteca. Ascendieron por la puerta trampa que conducía a la iglesia de Nuestra Señora del Gran Dolor, y momentos después se encontraron los 6 en una sala cuyo mobiliario consistía en estantes y mesas cubiertos de libros y rollos, varios atriles que se veían abiertos, algunos libros enormes y abiertos, de hojas exquisitamente ilustradas por los monjes benedictinos y construidos con tapas incrustadas de oro y plata. De un arcón reforzado con herrajes remachados y voluminosa cerradura, el abad de Claraval extrajo el Sefer Hichetz y lo depositó en una mesa mayor, con doble plano inclinado, pero bien iluminada por un candelabro central. A una señal de Birsa, los 4 sacerdotes se sentaron frente al libro, en tanto que los inmortales permanecían de pie, uno en cada extremo del grupo. Birsa demandó: abridlo en la página 12, Lamet. El libro solo contenía imágenes, es decir, carecía de texto alguno, salvo las palabras distribuidas en los dibujos. En la página solicitada quedó expuesta la representación de los 10 séfiros del Creador Uno en forma de árbol filosófica. Todos estaban pendientes de Vera, quien de inmediato tomó la palabra. Y bien, hasta aquí ha sido este día. Ha sido una lectura casi literal. Por mi parte, por hoy ya no diré nada más. La historia comienza a ponerse muy interesante, ya vamos avanzando a grandes pasos. Por este día no adelantaré nada del día siguiente, pero os aseguro que merece la pena seguir leyendo una vez llegados a este punto. Así que, amigos, os espero en el próximo día.